Mi nombre es Santiago Calvo Piña, hoy por hoy me desempeño como gerente de innovación y transformación digital en Banco Solidario. Yo tengo el gusto de impartir emprendimiento e innovación. Es una materia donde realmente aterrizamos cuáles son los conceptos para justamente poder crear proyectos de emprendimiento e innovación exitosos. Sea que los estudiantes vayan a ponerse su propia empresa, o sea que quieran generar nuevos productos, nuevos canales, nuevos servicios, nuevas innovaciones de las empresas donde trabajan. Aquí vemos las herramientas, las metodologías, cuál es el proceso justamente para lograr que estos proyectos sean exitosos. Lo que impartimos es súper aplicable. Si bien hay un par de casos en los que sirven para que los estudiantes puedan analizar, todo se basa en realmente la generación de proyectos. Las semanas internacionales son también una buena oportunidad para compartir entre nuestros estudiantes y alumnos de otros lugares. Hay charlas con profesionales destacados dentro de los diferentes ámbitos e industrias, y esto ayuda mucho también a que los alumnos puedan ver diferentes perspectivas. La universidad se caracteriza por tener profesionales de alto nivel en cada una de las materias que se imparte. Además, los procesos de selección de la maestría aseguran que el networking, la calidad de los compañeros que uno puede tener, realmente es alta. La verdad, la Universidad de San Francisco ha logrado posicionarse como la universidad número 1 en sus programas debido a la calidad de sus profesores, de sus administrativos, de los estudiantes que la conforman. Los docentes siempre estamos en continua capacitación, en continuo aprendizaje de qué funciona. Además, nos estamos actualizando constantemente para poder poner ejemplos aterrizados a la realidad mundial y a la realidad del país, ¿sí?, de cómo aplicar estos conocimientos que nosotros tenemos. Y nuestros estudiantes normalmente llegan a ser bastante valorados por las empresas, justamente por el espíritu diferente a simplemente la excelencia académica que está aquí, ¿sí?, sino también por justamente esta capacidad de empatía, de relacionarse, de generar, de ser gerentes desarrolladores en las diferentes compañías o emprendimientos en los que se desenvuelven. Acá en la Universidad de San Francisco y en el programa del MBA, hemos desarrollado un pensum bien aterrizado para dotar de esas herramientas a los estudiantes que quieren dar ese gran paso, que quieren dejar ese legado, que quieren dejar esa huella dentro de lo que es el formar sus propias empresas, llevar a las empresas donde trabajan a otro nivel y tener este espíritu de ser personas educadas, personas de pensamiento libre, como lo es el espíritu de artes liberales y de emprendimiento que tiene la Universidad de San Francisco. Así que mi invitación a todos para que se animen a cursar en un programa de alto nivel, una de las mejores maestrías no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica, en la que además de contar con personal docente calificado, van a contar con un conjunto de compañeros que van a enriquecer mucho su experiencia académica. Muy buenas tardes, querida comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más en Vive Virtual. Mi nombre es Cindy Hugo y los acompañaré esta tarde junto a mi colega Doménica Llanes. Hola, Domi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Cindy, todo muy bien. Hoy vamos a aprender mucho acerca del liderazgo. Así es, tenemos un invitado muy especial y ya les voy a contar un poquito más, pero mientras hacemos esto, como siempre se los pido en cada sesión de Vive Virtual, por favor, compartan con nosotros de qué lugar se están conectando, de qué ciudad, de qué país. Nos interesa mucho saber en dónde están en este momento conectando con nosotros, así que por favor en el chat pónganos de Cuenca, de Guayaquil, de todo lado. Así que, por favor, compartan con nosotros. Y bueno, como les decía, vamos a aprender muchísimo del liderazgo. Y es que hoy vamos a hablar sobre el triunfo del liderazgo humano, líderes con ojos y oídos. Y justamente para esto tenemos a un invitado muy especial, Juan Manuel Roca. Juan Manuel Roca, ¿cómo estás? Nos acompaña justamente de España. Lo tenemos ahí un poquito cansado, pero nos acompaña. Muchas gracias por estar y compartir con nosotros este espacio, Juan Manuel. Bienvenido. Bienvenido a vosotras, encantado de estar con vosotros, encantado Cindy, encantado Doménica, encantados todos los que nos acompañáis desde diferentes partes del mundo en esta sesión. Os doy la bienvenida a las buenas noches de España, aquí ya es de noche, pero la verdad es que merece la pena que, aunque estemos en diferentes lados del océano, nos podamos conectar en el día de hoy para poder compartir experiencias sobre lo que más se necesita en el liderazgo al día de hoy, que sea un liderazgo que busque a las personas, que esté enraizado en las personas y que sea un liderazgo de persona a persona, porque el líder
aunque sea un alto directivo, no deja de ser persona. Y esa es la clave del auténtico liderazgo humano que necesitamos a día de hoy. Muchas gracias, Manuel. Y sí, justamente ese es el tema que vamos a tratar y por eso ya les vamos a contar un poquito del perfil de Juan Manuel, pero les adelanto que es un escritor, ya tiene más de 5 libros, próximamente está a punto de lanzar su nuevo libro en otoño y ya les vamos a contar un poco más. Pero antes de empezar, yo les quiero compartir que Escuela de Empresas es el Centro de Educación Empresarial de Universidad San Francisco de Quito, que ofrece programas para el mejoramiento y el desempeño profesional y empresarial. Nosotros contamos con maestrías en negocios, administración de empresas, la maestría en administración de empresas, la maestría en mercadotecnia y también la maestría en gerencia bancaria y financiera. Adicionalmente, pues tenemos un portafolio de programas de educación ejecutiva que los invito a conocer realmente en www.escueladeempresas.com. Aquí podrán encontrar toda la información sobre Escuela de Empresas, nuestras acreditaciones y también van a encontrarse con un grupo de asesores comerciales que sin duda los guiará en este proceso. Así que, por favor, si tienen inquietudes, recuerden visitarnos y estamos siempre en contacto con ustedes. Ahora bien, el triunfo del liderazgo humano, pues este es un tema increíble y para esto hemos invitado a Juan Manuel Roca desde España y Dome nos va a contar un poquito de su experiencia profesional, así que para que ustedes también lo conozcan. Así que Dome, te doy paso. Claro, Cindy, esta tarde nos acompaña Juan Manuel Roca desde España. Él es profesor en liderazgo, consultor de dirección, conferencista y experto en el sector de escuela de negocios y desarrollo de liderazgo a nivel mundial. Ha sido director de educación ejecutiva de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey en México, así como director ejecutivo de Leader Action, consultora especializada en dirección, liderazgo y formación directiva. Ha asesorado a directivos y decanos y vicedecanos de instituciones educativas en diferentes países de Europa y América. En la actualidad es profesor de liderazgo, dirección, equipos y toma de decisiones en diferentes universidades y escuelas de negocio en Europa y América Latina. Entre ellas está la Universidad Carlos III de Madrid, Geneva Business School, Universidad de La Sabana y CMI Business School. Juan Manuel es doctor cum laude en comunicación por la Universidad de Navarra, máster en gestión de empresas de comunicación y ha realizado programas de dirección en IMD de Lausana, Suiza, INSEAD de University of Chicago Booth School of Business y Meridian International Center. Es autor de libros como El Reino de la Humildad, Revolution LinkedIn, MBAs Ángeles o Demonios, El Arte de la Guerra Hoy y Determinación Sin Límite, y este año publicará un nuevo libro acerca de The Great Revive, El Ocaso y Amanecer del Liderazgo, un libro sobre el liderazgo post-COVID, la guerra global por el talento y la denominada Gran Resignación. Él es un gran defensor de la teoría del Servant Leadership de Robert Greenleaf. Muchas gracias, Domi. Como podrán ver, tenemos un perfil realmente increíble y te agradecemos toda la comunidad de la Universidad San Francisco de Quito que estés esta noche con nosotros. Ahora sí, les voy a dar un par de indicaciones. Es súper importante para todas las personas que se están conectando. Gracias por compartir desde dónde nos están acompañando. Así que sigan compartiendo porque esto nos anima muchísimo. Par de indicaciones nada más. Les cuento que hoy vamos a arrancar con una presentación de Juan Manuel y tras de esta presentación la idea es que nosotros podamos conversar con Juan Manuel y los invito por favor a que compartan sus preguntas en el chat. Nosotros daremos lectura a estas preguntas, así que realmente aprovechemos este espacio que como siempre les digo es un espacio creado para ustedes y por ustedes. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos y mi querido Juan Manuel, pues te damos el espacio, es todo tuyo y cualquier cosa estamos aquí para acompañarte. Perfecto, pues voy a compartir con todos ustedes la presentación que traigo. Aquí la tienen ustedes. Espero que la vean, sí señor, creo que la ven. Vamos a ver, le voy a para atrás. Pues bueno, como ven aquí ustedes, vamos a hablar del liderazgo que viene. Más que nunca liderazgo que es más que nunca necesario. Después de un contexto en estos últimos 2 años en los cuales nos ha afectado a todos la pandemia y por tanto, lo que supone de estar distanciados, estar confinados, el lockdown que hemos sufrido a nivel mundial. Hemos estado separados, hemos estado distanciados, no hemos tenido la oportunidad de comunicarnos. Es cierto que como consecuencia de este lockdown mundial, este lockdown a nivel global, hemos tenido la oportunidad de conocer herramientas como Zoom, como Teams, como todos los diferentes
diapositivas y networks de conexión que nos han permitido mantener el contacto de alguna forma. Pero lo que ha quedado claro durante estos últimos 2 años como consecuencia de la pandemia del COVID-19 es que no hay nada como la interacción física, la interacción de tratar a una persona cara a cara. Y el liderazgo, de alguna u otra forma, como vamos a ver en esta presentación, tiene que ir por ahí. Como dice en el título de la presentación, un liderazgo que mira a los ojos y que escuche atentamente. Entonces vamos a comenzar con una primera diapositiva que corresponde a un artículo que publicó recientemente el director ejecutivo a nivel mundial de Korn Ferry, que es una de las principales consultoras de cazatalentos de headhunting a nivel mundial, y que de alguna forma nos trae ya de antemano, nos pone sobre la mesa ya el desafío global que tenemos a día de hoy, como consecuencia del entorno post-COVID, podremos decir. Y dice Gary Bernison lo siguiente en ese artículo. ¿Qué traería de vuelta a los empleados? Fijaos en esta primera frase ya. ¿Qué traería de vuelta? Ya deja claro que se han ido. Por tanto, que el desafío es devolverlos, que vuelvan a la empresa, a la oficina. ¿Qué traería de vuelta a los empleados? Dice este directivo. Tenemos que pensar en lo que ya no vale la pena hacer si vamos a traer a estas personas de vuelta al trabajo. Solo en esta frase ya nos queda claro que hay que cambiar muchas cosas. Si queremos que la gente vuelva a la oficina y no solo que vuelva a la oficina, sino que se quede con nosotros. Porque muchos, como ya saben todos ustedes, en los últimos meses han dejado sus empresas. La gran resignación a nivel mundial, que comenzó en Estados Unidos, pero que se ha ido poco a poco de forma paulatina extendiendo a diferentes países. Ese es el gran desafío que tenemos todos entre manos. Y para que os fijáis que hay muchas preguntas aún por responder y a las cuales ustedes como directivos en sus diferentes organizaciones tienen que dar respuesta de alguna u otra forma para mantener ese talento, porque no nos cabe la menor duda que estamos entrando en una guerra por el talento a nivel mundial. Una guerra en la cual, lógicamente, se puede retener, como dice este directivo, a través del dinero, aumentando el salario, aumentando el sueldo, pero no es el único elemento, ni mucho menos el más importante. Hay que preguntarse temas profundos. Como dice textualmente Gary Bernison, necesitamos preguntarnos, por ejemplo, cómo continuamos empoderando a las personas, cómo interactuamos y nos ayudamos unos a otros, cómo debería ser la colaboración, cómo surgirán las mejores ideas. Necesitamos la proximidad física para que el simple hecho de encontrarnos en el pasillo o tomar un café pueda generar conversaciones interesantes. ¿La interacción física es tan necesaria o hemos cambiado de contexto? ¿Se puede replicar este contexto en diferentes ámbitos? Ya no solo en la oficina, sino de forma remota, como estamos interactuando ustedes y yo en este encuentro. Estas son algunas de las preguntas que están a día de hoy en la agenda de las corporaciones a nivel mundial. Porque el futuro del trabajo, el futuro de las oficinas, el futuro de las organizaciones, de alguna forma, está cambiando. Y lo que nos está trayendo es un cambio también en la concepción del talento y sobre todo en la concepción que tiene que tener el liderazgo para afrontar ese desafío. Perdón por este error. Ahí está. En el fondo tenemos que afrontar el futuro. Como decía la famosa película que supongo que muchos de ustedes conocen o que han visto a lo largo de sus vidas, Regreso al futuro. Pero para regresar al futuro tenemos que echar la vista atrás. Han sido 2 años de pandemia, de COVID, 2 años que nos han cambiado la vida por completo y es bueno comenzar echando una vista atrás para saber qué ha pasado, de dónde venimos para afrontar el futuro. Si nos fijamos en esta diapositiva, aquí podemos ver una encuesta a nivel global que se publica todos los años, a comienzos de año, concretamente en el mes de enero. En enero se publican diferentes estudios a nivel global que tienen que ver con los riesgos. Pues bien, este es un estudio de la multinacional Mars, que hace un estudio global anual de riesgos. Y en el estudio del año 2020, pongamos la fecha 2020, enero de 2020. Pues bien, como pueden ver en este cuadro, en esta diapositiva, en esta slide, analizan los riesgos desde el punto de vista de la probabilidad, likelihood, por un lado, y por otro lado del impacto potencial que pueden tener esos riesgos. Y nos fijamos en la columna de la izquierda, la de la probabilidad de los riesgos. Es evidente que la agenda global está dominada por la agenda del cambio climático, por la agenda del futuro del planeta, la agenda verde, el calentamiento global, lo vemos claramente. Y solo de los 5 primeros elementos, de los 5 primeros riesgos, solo el cuarto, enfermedades infecciosas,
tenía que ver con otro elemento. Pero curiosamente, este cuarto elemento, enfermedades infecciosas, o sea, una pandemia global, justamente es el elemento que encabeza la columna de la derecha, la del impacto potencial. Pues bien, este estudio, como ven en la diapositiva, se hizo público oficialmente el 15 de enero del 2020, hace 2 años y un mes. En ese momento, tanto en Europa como en América, apenas había hablado. A lo mejor algún científico, algún experto ya tenía noticias, pero no se había conocido casi nada. Empezaban a llegar algún rumor de lo que de repente estaba sucediendo en el otro extremo del mundo, en este caso en Wuhan, una desconocida localidad de China. Ahí comenzó todo, hasta que escasamente un mes y medio después, en marzo de 2020, lo que estaba localizado en una pequeña población hasta entonces desconocida de Wuhan, en China, se convirtió en un efecto mundial. Tanto es así que, como ven ahí, el 11 de enero del 2020, el 11 de marzo de 2020, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decretó que el COVID-19 se había convertido en una pandemia global, una pandemia mundial. Esas fueron las palabras textuales del secretario general de la OMS. En apenas un mes y medio, algo que estaba localizado en una pequeña ciudad remota, diminuta, desconocida del otro lado del mundo, se había convertido en algo global. Y de repente todos nos acordamos del famoso libro. El cisne negro, es el cisne negro. El impacto de lo altamente improbable. Recuerden el famoso libro de Nassim Nicolás Taleb, El cisne negro, de Black Swan. Y de repente todo el mundo miró a ese cisne negro, que estaba impactando ya no solo en China, sino a nivel global. Lo teníamos delante. Yo, de hecho, desde entonces he utilizado mucho este ejemplo en mis sesiones con directivos y en las diferentes instituciones en las que doy clase. Pero, curiosamente, fue el propio Nassim Nicolás Taleb, el autor del libro sobre el cisne negro, quien al momento, casi de forma súbita, respondió lo siguiente: señores, no es un cisne negro lo que estamos viendo. Es todo lo contrario, estamos ante un cisne blanco. Y aquí lo ven en la imagen, es un cisne blanco. Lo que está sucediendo con la pandemia del COVID-19 no tiene nada que ver con un cisne negro, es un cisne blanco. Si ustedes analizan, decía Nicolás Nassim Taleb, si ustedes analizan el último siglo XX, los últimos 100 años de historia, no es la primera vez que tenemos una pandemia. Hemos tenido muchas pandemias. Desde la famosa fiebre española en 1917, las diferentes ébolas, el ébola y otras pandemias. Es decir, en los últimos años ha habido bastantes pandemias que de forma rutinaria han ido impactando diferentes regiones del mundo, tanto en Asia como en África, en Latinoamérica, en diferentes regiones. La única novedad es que en este caso el impacto ha sido global, precisamente por la conectividad que hay entre todos a nivel global ahora mismo. De hecho, decía Nicolás Nassim Taleb, casi de forma enfurecida, un poco cabreado, porque él era el autor del término, decía, en realidad, decía él, el auténtico cisne negro sería que no hubiese ninguna pandemia como esta durante un siglo entero, porque si analizamos los datos, siempre hay pandemias. Entonces, el gran primer error que tiene que ver con la gestión de riesgos es precisamente que no supimos entender que, aunque teníamos la agenda puesta en los temas sostenibles, en la agenda verde, el futuro del cambio climático, el impacto de un tema que estaba ahí un poquito escondido podía ser incluso más fuerte, como es el de la pandemia. Y eso es lo que nos ha sorprendido a todos. Si echamos la vista atrás y analizamos estos últimos 20 años del siglo XXI, es la tercera gran crisis que tenemos en el siglo XXI. El siglo XXI, muchos dicen que comenzó no el 1 de enero del 2000, sino el 11 de septiembre de 2001. El famoso 9/11. Las Torres Gemelas, New York. Ahí comenzó la gran primera crisis global del siglo XXI. La guerra contra el terrorismo a nivel global. En 2008-2009, otra gran crisis, no geopolítica como la guerra del terrorismo, sino la gran crisis financiera, que estuvo a punto de hacer colapsar el capitalismo. Ven en la foto ahí en el medio
un ejecutivo, un directivo, una persona que trabajaba en ese momento en Lehman Brothers. El gran gigante financiero colapsó. Pues justamente 10 años después tenemos Wuhan. Y quién sabe si justo desde hace 24 horas lo que ha sucedido con la invasión de Ucrania puede estar siendo el comienzo del futuro a nivel geopolítico, a nivel mundial. Pues bien, 20 años y 3 crisis que nos han impactado a todos, con unas consecuencias globales. La del terrorismo, el ataque de Al-Qaeda sobre Nueva York, la crisis financiera 2008-2009 y la pandemia. Una crisis geopolítica, una crisis financiera, una crisis social o médica, como lo queramos ver. Todas han impactado globalmente. Y la crisis en la que estamos inmersos nos ha metido de lleno en lo que se denomina la nueva normalidad, o incluso la próxima normalidad, como algunos ya adelantan. Pero tenemos que tener claro una cosa. Aunque nos encaminamos hacia la próxima normalidad o la nueva normalidad, esta ya es la nueva normalidad, con lo cual sería bueno que olvidemos el adjetivo nueva y que ya digamos, esta es la normalidad. Nos ha sorprendido, pero es lo que hay. Y pensar en la normalidad, como habíamos pensado hasta ahora en esa normalidad, a lo mejor es quedarnos en el pasado, cuando ya el pasado ha pasado. Ha cambiado el escenario. Estamos en un escenario nuevo. Y tenemos que ser conscientes de ello para no quedarnos atrasados en lo que ya es pasado. Y eso obliga, por tanto, a una reflexión muy de fondo, en todos los aspectos, a nivel organizacional, a nivel directivo e incluso diría, en primer término, a nivel personal. Por tanto, es el momento de repensar y redefinir las organizaciones, repensar y redefinir a sí mismo el trabajo y el futuro del trabajo, lo cual implica el regreso o no a la oficina, regresar y volver a la oficina, trabajar en remoto, trabajar de forma híbrida. Llevamos 1 año y medio de un absoluto debate sobre este tema. Las organizaciones están aprendiendo sobre la marcha. Todos, de hecho, organizaciones y personas estamos aprendiendo sobre la marcha, porque es un escenario completamente nuevo. Pero lo que tiene que quedar claro y sobre la mesa es que este cambio de escenario lo que obliga inmediatamente es a repensar los fundamentos de liderazgo. El contexto ha cambiado y, por tanto, la forma de liderar en este nuevo contexto tiene que cambiar también. Si no, nos habremos quedado en unos parámetros del pasado. Fijaos si el cambio está siendo tremendo, que con estos cambios a nivel organizacional, del contexto, la forma de trabajar y a nivel personal, esto está impactando en las organizaciones y estamos ya adentrándonos en una nueva guerra global por el talento. Para Ghana, que es un asesor de Naciones Unidas en tendencias a nivel mundial, justo acaba de publicar recientemente este libro, que ya el título dice algo interesante, Move, la gente está en movimiento. Y dice lo siguiente, para Ghana, la pandemia no ha terminado, pero el talento está en movimiento como nunca antes, tanto física como digitalmente. La dirección necesita, por tanto, una estrategia para atraer y retener a los mejores profesionales, a los jóvenes profesionales, donde quiera que estén, incluso en la nube, dice él. El contexto ha cambiado, la gente está en movimiento y algunos están tan en movimiento que se han ido, como vamos a ver posteriormente. ¿Qué ha pasado? Pues que se han ido, ese es el tema. De ahí la gran resignación, the great resignation, the big quit, the great attrition, como dice McKinsey también. La gran dimisión, la gran resignación. De pronto, en plena pandemia, cuando la pandemia parecía que poco a poco nos íbamos acostumbrando y ya se podía regresar a la oficina, y en ese momento de regreso a la oficina la gente se va. La gente dice, adiós, lo dejo, me voy. No voy a volver. Hasta luego. Un mensaje drástico, contundente, de un día para otro, que ha dejado completamente desorientados a muchos directivos y a muchas organizaciones. El proceso ha comenzado en Estados Unidos, comenzó hace medio año en Estados Unidos y poco a poco se ha ido extendiendo. Aquí en Europa, ya que les hablo yo desde España, en España todavía no se notan mucho los efectos, pero en otros países europeos, como pueden ser Holanda, Alemania o Suiza y Austria, por ejemplo, países del centro de Europa, ya se empiezan a notar los efectos de esto. La gente está volviendo a las organizaciones y están diciendo directamente, bye bye, goodbye, I quit, lo dejo, me voy. Y los directivos no saben cómo reaccionar, se quedan sorprendidos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto?
Pues de repente se han unido varios factores que ha sido el cóctel definitivo para que finalmente la bomba haya explotado en la cara de muchos directivos. Y es muy claro entenderlo cuando nos paramos a pensar durante un rato lo que ha sucedido este último año y medio. Como consecuencia de la pandemia hemos estado separados. Hemos tenido que estar confinados. Un lockdown a nivel global hemos tenido que sufrir. Hemos estado aislados, encerrados. Un contexto completamente nuevo. Y sin embargo, ha sido precisamente en ese contexto, casi encerrados como si estuviéramos en una cárcel, ese contexto ha sido el caldo de cultivo necesario y más apropiado para que después de mucho tiempo mucha gente haya tenido precisamente tiempo para pensar. No sé si a ustedes les pasa en sus diferentes países, pero en España sigue habiendo organizaciones que tienen un estilo de dirección muy tradicional. Y no es infrecuente escuchar alguna vez a algún directivo con una mentalidad antigua en España que diga lo siguiente: aquí estás para trabajar, no para pensar. Yo te pido que hagas esto y que lo hagas, no te pido que pienses. Pues bien, frente a esa falta de pensamiento que han tenido muchas personas, muchos empleados, muchos profesionales en las organizaciones, justamente al estar aislados, confinados en sus casas, como consecuencia de la pandemia, justo lo que han tenido es tiempo para pensar. Y como han tenido mucho tiempo para pensar, al final han pensado en los temas de fondo. Se han planteado las preguntas más importantes, las que van al fondo de la cuestión. Preguntas como: ¿qué es lo que realmente me importa en la vida? ¿Qué es realmente lo importante? ¿A qué destino el tiempo? ¿Cuál es mi destino en la vida? ¿A qué dedico mi tiempo? ¿Soy feliz realmente? ¿Estoy en una organización en la que me realizo como persona, como profesional? ¿Merece la pena el trabajo que estoy realizando? ¿El esfuerzo y las horas que estoy dedicando? ¿O estoy perdiendo el tiempo? ¿Puedo ser yo mismo? ¿Me estoy autodefiniendo como persona y me estoy, autodesarrollando como profesional? O sin embargo, en lugar de ser una persona libre y de autodesarrollarme para ser una persona íntegra en todos los aspectos, vivo como encerrado, como encapsulado en una suerte de cárcel corporativa, que puede ser a veces una organización. Por tanto, ¿qué significa el trabajo para mí? ¿Tiene sentido el trabajo? Y en suma, ¿estoy viviendo la vida que quiero vivir? ¿Me estoy haciendo a mí mismo? Son preguntas de fondo, que en el fondo han surgido como consecuencia de estar aislados. En la soledad de la pandemia, del confinamiento, del lockdown, muchos se han encontrado a sí mismos, han encontrado respuesta a esas preguntas de fondo. Preguntas que en el día a día, por la vorágine del día a día, por el estrés, por el trabajo en sí, no se planteaban, no tenían tiempo para plantearse. Y ahora, sin embargo, sí que han tenido tiempo. Y el resultado ha sido una respuesta definitiva, que mucha gente ha llegado a la siguiente conclusión, a la siguiente respuesta. Una respuesta definitiva, que quieren ser dueños de su destino, de su futuro y, por tanto, de sus vidas. En una palabra, quieren recuperar lo que consideran que es la libertad que han perdido. Quieren ser dueños de su vida, quieren ser libres. Y eso es tremendo. Fijaos el caso histórico en este caso de Nelson Mandela, que cuando estuvo encerrado en la cárcel durante muchos años, tuvo oportunidad de leer el maravilloso libro de William Henley, donde ahí surgió la película después Invictus, a raíz del título del libro. Y en ese libro, aquí viene la clave de todo el dilema que se ha planteado con el encierro colectivo, con el lockdown. La frase define claramente la situación. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y muchos, como consecuencia de la pandemia, han llegado a la siguiente conclusión. Estoy perdiendo años de mi vida, estoy perdiendo mi vida. Quiero recuperar mi vida, quiero ser el dueño de mi vida. Quiero ser el dueño de mi destino, el protagonista de mi vida. No quiero llegar al final de mis días, echar la vista atrás y darme cuenta de que he perdido el tiempo y mi vida. Y muchos han despertado a sí mismos. Ha sido un gran renacimiento. Hasta que de repente, en pleno renacimiento de muchos a sí mismos, como la pandemia parecía que poco a poco se iba controlando, recibieron la llamada, casi una llamada a filas, como si fueran un ejército.
Vuelta a la oficina, back to office. Hay que volver a trabajar, hay que volver a la normalidad. Sonó la campana, hay que volver. Y volvieron. Pero volvieron después de haber pasado ese proceso. Por un lado, estaban quemados por todo lo que suponía la situación que hemos sufrido todos. El confinamiento, aislados, separados, encerrados. Eso nos ha pasado factura a todos. Algunos hemos acabado burnout, quemados, fatigados, estresados, tanto física como mentalmente. Y de repente, sin embargo, recibimos la llamada de hay que regresar cuanto antes, hay que volver a la oficina, hay que volver al trabajo. La pregunta es muy simple. No solo habían tenido mucho tiempo las personas por primera vez para pensar, sino que de repente hay otra pregunta que no se supo plantear en su momento, cuando se hizo esta llamada de vuelta a la oficina. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Estaba realmente, tanto física como sobre todo mentalmente, la gente preparada a volver a la oficina después de lo que ha supuesto a todos los niveles, a nivel humano, mental, emocional y psicológico, estar encerrados como hemos estado encerrados, con una situación tan dramática y trágica como la que hemos pasado? Posiblemente todos ustedes, como yo lo he pasado 2 veces, yo he tenido el COVID 2 veces. Y en la primera de las 2 veces estuve hospitalizado durante 6 días. Fue una experiencia no muy dura, pero pues a nadie le gusta estar hospitalizado por esta enfermedad. Han fallecido millones de personas a nivel mundial y mucha gente ha sufrido las consecuencias a nivel emocional. ¿Estaba la gente realmente preparada para que de repente, de un día para otro, volviesen a la oficina? Es cierto que las empresas han hecho muchos esfuerzos para acomodar y rediseñar sus oficinas, para hacerlas más seguras. Se han puesto más medidas de seguridad, más controles, han puesto cremas y antidesinfectantes, las mascarillas, todos los utensilios necesarios. Incluso se han puesto nuevos diseños de cubículos. Podéis ver en esa foto, en la foto de la izquierda arriba, que casi parecen como pequeñas naves espaciales, nuevos cubículos de último diseño que se han puesto en marcha este último año. O abajo, otro cubículo, que en el fondo casi nos recuerdan a las famosas oficinas de los años 60 y 70. Lo veis en la otra foto, a la derecha. ¿Cómo eran las oficinas entonces? Con los cubículos. Todos separados así, todos casi encerrados. Ese es el problema. Que recibimos la llamada de vuelta a la oficina, pero las empresas no fueron conscientes de que el contexto había cambiado y de que la cuestión no era la oficina. No era la oficina. No se trataba de cambiar el diseño de la oficina. No era la oficina, sino las personas. Y ese ha sido el gran tema de fondo. No era regresar a la oficina, era regresar a las personas. Y así lo dejó de manifiesto en un informe McKinsey. Del back to office no era el momento de back to office, era el momento de volver a las personas, back to human. Muchos se centraron en el cómo volver a la oficina y cuándo volver cuanto antes. Pero dejaron a un lado, se olvidaron de lo más importante, del quién, de la persona, de la parte humana. Porque no era el dónde, ni el cómo, era el quién. Y cuando hablo del dónde y cómo, me refiero a que muchos no han entendido que no se trataba de regresar sin más y volver a la oficina. Es evidente que todas las corporaciones quieren productividad, pero muchos no han entendido, por desgracia, que se trata de la productividad, y la productividad es el resultado del trabajo de las personas, independientemente de dónde o cómo trabajen, de forma remota o en la oficina. Fijaos las consecuencias de no haber entendido este mensaje. Un directivo, no he puesto el nombre de la empresa para no dejar mal a la empresa, pero un directivo cuando quiso que sus empleados volviesen a la empresa y algunos de los empleados no querían, les dijo claramente esto. Es una frase textual de ese directivo. Salió en la prensa norteamericana. Les dijo el siguiente mensaje. Si quieres trabajar desde casa, vete a otro lado, vete a otra empresa. No entendía que el trabajo en remoto, pues no lo concebía, no lo entendía.
y les dejo ese mensaje. Si queréis trabajar desde casa, en vez de estar aquí trabajando en la oficina, iros de esta empresa, buscar otra empresa para trabajar. Y la respuesta inmediata de casi todos los empleados de esa empresa fue irse. De repente, de un día para otro, lanzó este mensaje y perdió a buena parte de los empleados. Porque ese directivo no había entendido lo que había pasado. No había entendido que lo importante no es el cómo o el dónde, sino el quién y el resultado, el qué. Y lo más importante es el quién, las personas. Por suerte, al extremo positivo, digamos, de la historia, hay gente que lo ha entendido. Y aquí os pongo, por ejemplo, para poner el blanco después del negro, la parte positiva. Aquí veis en esta foto a Matt Mullenberg, el fundador y director ejecutivo de la empresa que es dueña de WordPress.com y que desde que ha pasado, desde que comienza la pandemia, ha entendido que el contexto ha cambiado y ha entendido que lo que necesitan los empleados es la libertad absoluta, que a lo que le interesa es que sean productivos, que estén motivados, que sean creativos, que se autodesarrollen a sí mismos, que crezcan personal y humanamente y profesionalmente, y por tanto les permite, desde que comienza la pandemia ya, trabajar de la forma que quieran, cuando y donde quieran. Para él lo importante son los resultados. Si quieren trabajar por la mañana, si quieren trabajar por la noche. Les da plena libertad. Y los empleados se lo han agradecido. Este es el extremo opuesto de entender lo que ha sucedido. La forma de trabajar, el contexto ha cambiado. Tanto es así que fijaos en el cambio tan sutil como definitivo de los términos, del famoso work-life balance, del balance del equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Algunos ya han cambiado los términos y ahora lo denominan life-work integration. El simple hecho de que el work-life ahora se haya convertido en life-work indica mucho, porque cuando hablamos del work-life ponemos el peso en el primer elemento, en el work, como si fuese lo que sostiene todo, la base, los cimientos. Sin embargo, cuando ponemos en los cimientos la vida, cambia por completo la ecuación. Lo que importa es la vida. El trabajo es una parte de la vida, que es necesaria para que la persona se desarrolle vitalmente. Y los empleados buscan eso, buscan desarrollarse, buscan un sentimiento de contribución, de realización personal, de crecimiento profesional y humano, de sentirse mejores, de crecer en todos los sentidos, de que su vida tenga significado, de que tenga un impacto positivo, no solo en sí mismos, sino en aquellos que están a su alrededor y en la sociedad en general. Y desde el punto de vista directivo, y esto ya es un mensaje directo a las empresas que nos apunta directamente al nuevo liderazgo necesario, piden reconocimiento, piden un trato humano, cariño, es decir, humanidad. Y no nos vamos a engañar. Aunque a lo mejor no aparece como el elemento más citado en los estudios que se han realizado, muchos profesionales también dicen que el dinero cuenta. Que no están dispuestos a entregar toda su vida, todo su esfuerzo y todo su bienestar y todo su tiempo si después sienten que no son justamente remunerados por ese tiempo y ese esfuerzo. Y eso tiene una implicación directa sobre el liderazgo. Y ya entramos directamente en lo que implica del cambio del paradigma de liderazgo. Porque en el fondo, este nuevo paradigma de liderazgo lo que busca o en lo que debe estar fundamentado es en responder a esa relación como se debe. Los empleados quieren una relación de tú a tú, una relación humana, adulta, de persona a persona, en la cual el directivo, el líder, mire cara a cara a la otra persona, lo trate como una persona adulta, una relación madura entre ambos, de profesional a profesional, de persona a persona. Es lo que Gary Hamel, el famoso gurú de management, ha denominado como la humanocracia. Un liderazgo que ponga en el centro a las personas. Un liderazgo que intente desatar toda la creatividad, todo el positivismo, toda la energía, todas las competencias y capacidades de las personas que están en esa organización. Estamos en la era
digital. Estamos en la era en la cual la robótica y las máquinas están entrando en las empresas. Pero si algo distingue a las empresas y si algo hará diferente a las empresas y las organizaciones, no es una máquina, son las personas. Las personas, por tanto, son el centro y fundamento de la empresa y, por tanto, el liderazgo tiene que poner a las personas en el centro. Esa es la monocracia, poner a las personas en el centro. Un liderazgo, como veis en el título de esta diapositiva, un liderazgo por y para las personas. Y eso implica una nueva forma de entender el liderazgo. Un liderazgo completamente humano, con corazón y alma. Líderes de carne y hueso. Curiosamente, fijaos la paradoja. En plena disrupción digital, en plena era robótica, más que nunca se necesita justamente la parte humana. Líderes de carne y hueso. Líderes que sean personas. No se les pide que sean robots, que sean perfectos. Y precisamente por ese elemento humano de persona, una de las cualidades más mencionadas en el último año y medio como cualidad innata al liderazgo, o más necesaria que nunca, es precisamente algo que antes parecía incluso paradójico o no natural del liderazgo. La famosa vulnerabilidad. Una cualidad hasta ahora poca asociada al liderazgo, todo lo contrario, porque parecía que daba una imagen débil del líder. Pero sin embargo, esta vulnerabilidad es a día de hoy, o se puede definir a día de hoy, como la nueva fortaleza o la nueva armadura del liderazgo. Porque en el fondo las personas, en este regreso a la organización, después de haber pasado personal y humanamente lo que han pasado con la pandemia, necesitan tener enfrente, delante, a una persona como ellas, no un robot, ni una máquina, ni alguien perfecto. Si algo está dejando claro desde el punto de vista del liderazgo esta pandemia, el liderazgo post-COVID está diciendo bye bye, está diciendo adiós definitivamente al modelo tradicional del macho alfa. El macho alfa todo perfecto, todo poderoso, que está en la cúspide de la pirámide con todo su poder y su perfección, ya no representa el ideal de liderazgo. Porque la gente quiere un liderazgo de una persona. Lo que importa es realmente la persona que hay detrás del líder. Y hay un ejemplo paradigmático de este último año que representa la fortaleza de esa aparente vulnerabilidad o de esa aparente debilidad. Fijémonos en el caso de Simone Biles. Estaba llamada a ser la gran estrella de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y cuando todo el mundo esperaba que triunfase y que fuese la gran estrella de Tokio, se derrumbó. Es cierto que en su caso tenía el juicio por abusos psicológicos por parte del entrenador del equipo de Estados Unidos. Pero dijo, hasta aquí no aguanto más, me retiro de la competición. Abandonó, como muchos han abandonado estos últimos meses en las organizaciones. Y sin embargo, cuando volvió a la escena, concedió una entrevista a una publicación norteamericana, una entrevista maravillosa, y justamente dijo esta frase: I'm not a quitter, I'm a fighter. No me rindo, no soy una persona que lo deja. Justo lo contrario, soy una luchadora. Y es clave entender esto, porque en un contexto en el cual la vulnerabilidad, mostrarse casi desnudo ante todos, no tener miedo a mostrar las propias debilidades, lejos de ser un defecto, es la muestra más profunda de que una persona es mentalmente fuerte. Hay que ser muy fuerte mentalmente, hay que estar muy seguro de sí mismo, hay que tener mucha confianza en uno mismo para no tener miedo a mostrar en público las propias debilidades. Fijaos lo que a este sentido dice Seth Godin, un experto en liderazgo. Dejarlo no es una cosa de losers, todo lo contrario. Hay que ser muy fuerte mentalmente, hay que ser una persona con mucha confianza en sí misma para de un día para otro dejarlo. Y si lo llevamos al caso de los empleados de la gran resignación, la gran dimisión, es cierto que el contexto a nivel global por la pandemia es muy negativo, pero muchos, como resultado de ese tránsito de pensamiento, de ese periodo de pensamiento personal, de esa reflexión interna que han tenido,
han dicho, prefiero irme y estar fuera de la empresa, a lo mejor pasando un poco de frío, porque en la empresa hace calor, pero pasando un poco de frío, con un pequeño negocio que monte yo por mi cuenta y que me haga feliz y que me complete, que me haga pleno como persona, a seguir en la tradición de la empresa donde siento el calor, pero un calor que al final me está quemando. Y antes de quemarme, prefiero irme fuera y pasar un poquito de frío. Porque estaré pasando frío, pero me estaré haciendo a mí mismo como persona. Estaré llegando a mi plenitud como persona. Y hay que ser muy fuerte para dar ese salto cualitativo, que es el salto que han dado muchos empleados en los últimos meses. ¿Qué implica esto desde el punto de vista de liderazgo? Sobre todo si se quiere retener a ese talento o si se quiere conseguir que ese talento regrese a la oficina, regrese a la empresa una vez que ha huido. Más que nunca hace falta confianza. Hay que mostrar confianza. Hay que mostrar cariño, cercanía. Hay que hacerles sentir a esos empleados que son importantes para ti, que les tienes cariño, que te importa su vida. Fijaos, hay empresas que han cambiado el paradigma, que en vez de intentar retener a toda costa a los empleados, hay alguna empresa en Estados Unidos que ha salido en algún reportaje mencionada, porque han cambiado el chip a la cuestión, la forma de entender la gestión del talento y han empezado a pensar de la forma completamente diferente. Y les han dicho lo siguiente: nos importa tu desarrollo, queremos que te desarrolles al máximo potencial, por tanto, queremos que, aparte de esta empresa, mires en el mercado si hay otras posibilidades para tu desarrollo profesional de cara al futuro, y si encuentras algo que sea mejor que esta empresa, como nos importas en tu desarrollo profesional y nos importas como persona y como profesional, si encuentras algo mejor para tu futuro, aprovecha la oportunidad y vete a esa empresa. El mensaje puede parecer que casi les está diciendo a los empleados iros a esta empresa, pero subliminalmente en el fondo el mensaje tiene una lectura muy potente y la lectura es la siguiente. Con ese mensaje lo que le está diciendo este directivo al empleado es lo siguiente: me importas como empleado y como me importa tu desarrollo, me importa tu futuro, me importa que seas un gran profesional y quiero que lo seas y quiero que te desarrolles. Y si crees que en esta empresa no puedes alcanzar todo tu potencial y a lo mejor no te desarrollas a la plenitud de tu potencial, y hay otra empresa, otra organización en la cual crees que puedes llegar más allá, no tengas ningún miedo, vete a esa empresa. Nosotros te abrazaremos siempre y estas puertas de esta empresa estarán siempre abiertas para ti. Pero precisamente como están siempre abiertas para ti y siempre lo estarán, queremos lo mejor para ti. Y si tú consideras que lo mejor para ti es a lo mejor por un tiempo irte a otra empresa para seguir tu desarrollo, hazlo. Si lo analicéis brevemente, el cambio es absoluto en todos los términos. Es una forma completamente nueva de entender la retención. Incluso casi se le dice al empleado: no nos importa que te vayas, todo lo contrario, porque sabemos que es por tu desarrollo. Y en el futuro, si quieres, tienes las puertas abiertas para volver. Es una forma completamente diferente de entender el talento y sobre todo el liderazgo. Y más que nunca los líderes, después de un contexto que nos ha separado, donde la gente se ha estresado, ha acabado quemada y todo eso, claro que como líderes tienen que tener una visión estratégica. La cabeza es importante, es clave para un líder. Tiene que saber hacia dónde quiere dirigir la empresa. Pero más que nunca es el momento del corazón. Es el momento de tocar el corazón de los empleados, de hablar y de sentir a los empleados. Es el momento de acercarnos a ellos, de abrirnos completamente a ellos, de entender qué piensan, qué sienten, qué les sucede. En suma, es el momento de equilibrar cabeza y corazón. Para muchos directivos no es fácil, porque como tienen una mentalidad tan enfocada al negocio, están solo con la cabeza y han dejado el corazón a un lado. Pero más que nunca es el elemento clave ahora también el corazón. Hay que empatizar con las personas, abrirse a las personas, entregarse a ellas, porque esa es la mejor forma de mostrarles claramente, mano a mano, mirándoles a los ojos, que son importantes para ti. Que tú como líderes
que tú como líder los tienes en la cabeza y te importan. Eso supone una mirada nueva, una mirada de apoyo, de aprecio, de empatía con ellos, de mostrarte completamente cercano, empático, mostrar calidez y cercanía. Una mirada tierna, de mirarlos a los ojos, de escucharlos. Es la mirada de la humanidad. Porque más que nunca, en el momento actual, el liderazgo no es tanto la figura del líder, sino la persona que hay detrás de la figura del líder. Lo que marca la diferencia en el contexto actual entre un líder y un gran líder es que lo que define a un gran líder es la persona que hay detrás del puesto. Por tanto, la clave tiene que estar en la parte humana de la persona. Y la parte humana como tal se manifiesta en 3 sentidos claves. ¿Todos tenemos 5 sentidos? Pues es el momento de aprovecharlos al máximo. Líderes que miran a los ojos, que hablan de tú a tú, que te miran, que hablan de tú a tú y sobre todo que te escuchan. La gente lo ha pasado mal. Han estado quemados, han estado aislados. Necesitan exteriorizar lo que han sentido. Más que nunca es el momento de acercarte a ellos y escucharlos. De mirarlos a los ojos con aprecio y con cariño, de escucharlos para que se abran a ti y sobre todo de empatizar con ellos, el corazón. De sentir su cariño, de darles el abrazo. Ese es el abrazo del líder. Ese es el auténtico recibimiento cuando se habla de la vuelta a la oficina. No es una vuelta a la oficina porque hay que volver a la oficina para trabajar. Es para recibirlos a todos de vuelta. Abrazarlos metafóricamente hablando. Ese es el gran recibimiento. Con un mensaje de fondo clarísimo que debe lanzar el líder. Y el mensaje es el siguiente. Os abrazo como líder porque me importáis como personas. Sois el alma de esta empresa. Y como me importáis, os doy este abrazo. Es cierto que por las circunstancias hemos estado aislados y tenemos que mantener la distancia de seguridad, de distanciamiento social. Pero cuando hablo del abrazo, me refiero desde el punto de vista metafórico, desde el punto de vista del cariño, del aprecio, del sentimiento que debe mostrar el líder, de esa mirada a los ojos, de esa escucha, de ese sentimiento, de apelar al corazón, de tocar el corazón de las personas, de que esas personas sientan realmente que estás ahí y que los aprecias y que estás por ellos. Ese es el abrazo necesario que más que nunca debe caracterizar el auténtico liderazgo como resultado de la pandemia que estamos sufriendo. Porque más que nunca, y esta es una expresión muy habitual del liderazgo, pero más que nunca se hace realidad la famosa expresión de que el liderazgo es un deporte de contacto. Un deporte de contacto que obliga a que haya ese contacto físico. De alguna forma, ha cambiado la forma de trabajar. Tanto que decíamos anteriormente, regreso a la oficina, vuelta a la oficina, vuelta a la oficina. Se puede trabajar de forma híbrida o remota. Quienes no han entendido eso es porque en el fondo están demostrando una absoluta falta de confianza. Cuando no confías en que la gente pueda ser igualmente efectiva o más productiva incluso, trabajando de una forma diferente, de forma remota, por ejemplo, como la gente no percibe esa confianza en ellos, pues el resultado ha sido obvio. Se han ido porque han visto que no hay confianza en ellos. Por el contrario, las personas que muestran calidez, que dejan libertad, que buscan lo mejor para los empleados, están en contacto con ellas. Y en algunas organizaciones ya está habiendo un cambio de paradigma, de cambiar la forma de trabajar y de trabajar la mayor parte del tiempo en remoto y que la oficina se convierta no en una oficina de trabajo, sino en una oficina de reencuentro, donde se establezcan las relaciones sociales entre los empleados y entre la dirección. Para que haya ese contacto físico, ese contacto que se necesita. Eso es lo que realmente genera confianza. El contacto. Esta es la clave de todo. Se han ido muchos empleados, la gran resignación. Y una de las claves de fondo, una de las razones de fondo es precisamente
que se han ido precisamente porque se ha perdido la confianza. Los empleados han perdido la confianza porque han visto que los líderes que tienen al frente no han tenido la suficiente confianza en ellos. No se han fiado de ellos. Es una mentalidad completamente basada en el presencialismo, en el presentismo. De si no te veo físicamente aquí en la oficina, no confío en que estés haciendo realmente tu trabajo. Tengo que verte físicamente aquí. Si no te veo aquí, no sé si estás haciendo el trabajo o no. Por el contrario, los directivos, los líderes, que realmente confían plenamente en sus empleados, no tienen que estar controlándoles. No tienen que hacer micromanagement, estar controlando qué hacen en todo momento. Porque se fían de ellos. Y como los empleados, a su vez, reciben esa confianza, les responden con buena productividad, con más productividad, con respeto y con fidelidad. Esos empleados no se irán de la empresa. Esa es la nueva forma de entender el liderazgo y, como consecuencia de ello, la nueva forma de gestionar el talento. Y en el centro está la confianza, que supone dar libertad. En el fondo, la vuelta a la oficina tiene que ser una bienvenida, una vuelta a casa, un agradecimiento. El liderazgo en el fondo es una forma de agradecer, es un servicio. Y más que nunca, cuando se habla del regreso a la oficina, lo primero que deben recibir los empleados es un gracias, un agradecimiento. Un gracias porque los líderes deben ser conscientes de que ha sido una situación complicada, pero que, pese a ello, hemos salido adelante, con esfuerzo y con trabajo. Y ese agradecimiento es el primer mensaje que necesitan los empleados una vez que regresen a las oficinas. En el fondo, el agradecimiento es la plenitud del liderazgo, el pico de la pirámide, como veis aquí. Cuando se habla de liderazgo, cuando se habla de talento, siempre se habla de las aptitudes, los conocimientos, incluso más de las actitudes, de la disposición, de la energía, de la iniciativa, de la creatividad, de la determinación por hacer algo grande. Y cuando vamos escalando, vamos alcanzando cotas más altas, nos da altitud, porque vamos consiguiendo objetivos. Pero no hay mayor estado más elevado, no hay un estado más elevado de liderazgo que la gratitud. Y el liderazgo que necesitamos a día de hoy, en estos tiempos actuales, como consecuencia de la pandemia, es el liderazgo que mira a los ojos y escucha a la otra persona y que siente. Ese liderazgo tiene que estar presidido por la gratitud. Porque el liderazgo, en el fondo, y con esto vamos terminando, es humanidad. Lo vemos aquí, en esta imagen. Ese corazón. El liderazgo tiene que impactar el corazón de las personas. Y por tanto, es un servicio. Ahora bien, y con esto termino, y termino de forma un poco desafiante. Este es el camino. Ahora es cuestión de ustedes. Si quieren ser líderes reputados o repudiados. En inglés queda mucho mejor el paralelismo por la vocalización. Reputation o repudiation. Dos palabras muy parecidas, pero que marcan mucho la distancia entre líderes que entienden el liderazgo como un servicio, como un agradecimiento, o líderes que no han entendido lo que ha sucedido y que se encuentran que de un día para otro los empleados se les han ido. Y con esto termino la presentación y dejo paso al turno de preguntas o lo que haga falta. Muchas gracias, Juan Manuel. Sin duda una presentación que, bueno, si nos ponemos a pensar, pareciera que este tema de que un líder debe estar pendiente de su equipo, que un líder debe estar consciente de que hay una vida fuera del trabajo de sus colaboradores, podría ser bastante obvio, ¿no? A veces pensamos que es algo tan... sí, la palabra es obvio. Sin embargo, nos damos cuenta que no, y de hecho, y te queríamos hacer una consulta, porque hoy en día los colaboradores de todo tipo de empresas, pues están exigiendo mayor flexibilidad,
por parte de las gerencias para acceder al trabajo remoto. Y de hecho, según Harvard Business Review, el 40% de 215 gerentes y supervisores entrevistados de diferentes países no confían en sus colaboradores cuando trabajan en modalidad remota. Entonces, ¿a qué se debe esta falta de confianza? Si probamos que durante la pandemia, que, bueno, realmente recientemente estamos regresando al trabajo, durante 2 años pudimos manejar el trabajo remoto. ¿Por qué ahora la desconfianza? Si bien es cierto, muchas empresas cerraron sus puertas por diferentes razones y obviamente el impacto económico fue bastante fuerte, pero acá hablamos de un tema de liderazgo y un nivel de confianza. ¿Por qué crees tú, Juan Manuel, que se da este nivel de desconfianza por parte de los líderes y de los gerentes? Desde mi punto de vista, yo creo que hay una razón que está ligada directamente a la confianza, pero que es la parte negativa de la confianza. Y es una concepción, desde mi punto de vista, completamente desfasada de liderazgo que está basada en la idea de control. Y cuando hablo de la idea de control me refiero a que confío en la persona cuando la controlo. Y la mejor manera para mí de controlar a la persona es cuando la tengo delante. Porque como la tengo delante en la oficina, la veo y por tanto sé lo que está haciendo en ese momento determinado. Cuando no la veo, pierdo el control porque no sé lo que está haciendo en ese momento. Y por tanto, como pierdo el control y no sé lo que hace en ese momento concreto, si está trabajando, si está hablando con otra persona o si no está haciendo nada, no me fío completamente de que esté haciendo lo que tiene que hacer. Y por desgracia hay muchos directivos que siguen pensando con esa concepción completamente anticuada y desfasada. Ese es el problema de fondo. Claro, la consecuencia, cuando los propios empleados son conscientes, perciben que por parte de la dirección no se tiene la suficiente confianza en ellos, dice, ¿para qué voy a pasar mi tiempo, mi esfuerzo y de alguna forma todo mi desempeño en una organización que por más que haga no confía en mí? Necesito estar en un sitio donde confíen en mí. Por tanto, si aquí no confían en mí, me busco otro sitio. Este es uno de los elementos que están en la raíz de la gran huida, de la gran resignación. La falta de confianza. Pero una confianza que viene dada por una concepción equivocada de liderazgo. Una concepción basada básicamente en el control, no precisamente en dar confianza. Cuando das confianza a un empleado, el empleado te va a responder con esa confianza con mucha más productividad. Y al responderte así con más productividad, en el fondo en esa respuesta estarás haciendo crecer al empleado, porque el empleado ganará sensación de autocontrol, seguridad en sí mismo y verá que está progresando y que está avanzando como profesional. Tenemos una pregunta, Juan Manuel, de Varea Simón, y dice, los líderes de hoy solo califican aspectos cuantitativos, resultados, dejan de lado la parte personal y formación de su personal. ¿Cómo hacer para cambiar esa visión actual? Es cierto, y ha habido un momento en varias ocasiones que lo he mencionado rápidamente en la presentación, que lógicamente los directivos al final quieren resultados. Es lógico, normal en ese sentido. Quieren que al final la cuenta de resultados, que el bottom line sea productivo, sean resultados positivos para la organización. El problema es que estamos en un entorno en el cual tenemos que aprender de forma continua. Estamos justo en un entorno donde se está poniendo de moda el término reaprendizaje y desaprendizaje incluso, que para mí son dos términos redundantes, porque el desaprendizaje incluso es parte del proceso de aprendizaje, con lo cual tendríamos que ir convirtiendo poco a poco en las organizaciones en organizaciones que entiendan que el propio aprendizaje es parte de los valores culturales de la organización. Las mejores organizaciones son organizaciones que son capaces de aprender constantemente, que tienen un funnel, un círculo virtuoso en la organización por la cual no dejan de aprender. Y como no dejan de aprender, cada día es un día nuevo de descubrimiento en todos los sentidos, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y los directivos tienen que darse cuenta de que en este contexto tan convulso, tan cambiante y tan disruptivo, el día que dejas de aprender te quedas desfasado, te quedas en el pasado, con lo cual deben promover que si quieren resultados, el resultado es precisamente, la palabra lo define muy bien, el resultado. Tienen que poner el énfasis en el camino, en el recorrido para llegar a ese resultado.
porque se quedan solo en la meta, en el resultado final. Pero para llegar a la meta, si estamos en una maratón, hay que correr los 42 kilómetros. Y tiene que, por tanto, poner los elementos necesarios para que en esos 42 kilómetros de la maratón los empleados puedan ir atravesando el recorrido para llegar bien al final del recorrido. Gracias, Juan Manuel. Y les tengo un dato, porque según el Future of Work Findings de Korn Ferry, en 2030 se espera ver un déficit del talento total estimado de 85 millones de trabajadores, lo cual resultará en 8.452 billones en ingresos no realizados a nivel mundial, más que el PIB anual de Reino Unido y Alemania combinados. Estados Unidos podría perder 1.748 billones de ingresos debido a la escasez de mano de obra y alrededor del 6% de lo que significa el 6% de la economía de Estados Unidos. Cuéntanos, Juan Manuel, ya se podría considerar bajo este parámetro, bajo estos indicadores tal vez, que entramos en una crisis global del empleo. Entramos, por un lado, en una crisis global del empleo, como bien dices, y por otro lado, como consecuencia de esa crisis global del empleo, entramos en una absoluta guerra global por el talento. Cuando en los años 90 McKinsey por primera vez se refirió al término guerra por el talento, entonces era un nuevo fenómeno en un contexto mundial donde aún no estábamos completamente hiperconectados todos. Pero 30 años más tarde, como es ahora ya en los años 20 del siglo XXI, estamos todos conectados, más ahora incluso como resultado del nuevo contexto post-pandemia, y por tanto, temas como dónde trabajar ya tienen menos importancia, porque puede estar trabajando para una empresa en Australia, desde Ecuador, desde Europa, desde cualquier lado, a través de las conexiones, con lo cual esa guerra por el talento va a aumentar mucho, porque la oferta que desde el punto de vista de la empresa se le haga al empleado tiene que ir por otros parámetros, no por los parámetros tradicionales. Y el empleado tiene mucha más capacidad para elegir cómo quiere trabajar, de qué manera, dónde y cuándo quiere trabajar. Con lo cual es evidente que estamos entrando en una guerra por el talento a todos los niveles, a nivel global. Y las empresas tienen que ser muy conscientes de que lo que ofrezcan a sus empleados tiene que ser diferente a lo que han ofrecido hasta ahora, porque el contexto ha cambiado y lo que han ofrecido hasta ahora ya no llega para convencerlos de que realmente los pueden atraer a sus organizaciones. Tommy, tenemos una pregunta de Mayra Alejandra Chiluisa Palacios, por favor. Sí, Mayra nos dice, muy interesante lo que mencionas. Sin embargo, en Ecuador existen empresas familiares que sus dueños están acostumbrados a ver a la gente en la oficina. Ayer escuchaba que están obligando a regresar a las oficinas a personal de desarrollo y uno de ellos decía que esa parte ya no les gusta. ¿Cómo cambiar esa idea de los dueños? Bueno, esa es una mentalidad bastante común. Aquí en España también sucede mucho y en otros países también. En otros países, por ejemplo, aquí en Europa no sucede tanto. España sigue teniendo una mentalidad un poco tradicional, como puede pasar en países latinoamericanos. Lo que sucede es precisamente lo que hemos comentado anteriormente. Falta tradición en este aspecto desde el punto de vista de liderazgo y de dirección. Como es un contexto nuevo, la gente no está habituada a liderar en este nuevo contexto, con lo cual siguen viviendo de los paradigmas que han tenido hasta ahora. Y más según, por ejemplo, ahora que se menciona el caso de una empresa familiar, las empresas familiares en algunos aspectos suelen tener una forma de dirección, una forma de liderazgo muy tradicional. Y en ese sentido tienen que dar un paso adelante, tienen que readaptarse al nuevo contexto, porque esa forma de liderazgo a lo mejor se queda un poco anticuada. El hecho de que en la propia reflexión de la pregunta, la María Alejandra se refiere a que alguno de los empleados diga que esa parte de regreso no les gusta, es precisamente por eso, porque el contexto ha cambiado y a lo mejor después de la experiencia que hemos vivido, los empleados se han acostumbrado a teletrabajar ya, a trabajar en remoto y a lo mejor son incluso más productivos. Y al trabajar en remoto, pues también tienen la posibilidad de disponer de más tiempo para su parte de vida personal o vida familiar. Es decir, que de alguna forma se sienten mucho más productivos y felices y motivados. Pero por desgracia, la mentalidad tradicional de liderazgo aún no es consciente de las ventajas y beneficios que tiene eso.
y por tanto siguen pensando que solo si van a la oficina físicamente pueden desarrollarse profesionalmente. Así es, eso es lo que muchas organizaciones actualmente están viviendo. Y tenemos otras preguntas. Juan Manuel, nos vamos a extender un par de minutos más porque ya hemos pasado la hora y sabemos que estos temas son de mucho impacto, así que los invitamos igual a revisar esta charla en nuestro sitio web www.escueladeempresas.com y compartirla justamente con sus colaboradores, con su equipo de trabajo. Tenemos una pregunta por acá y nos dice Emanuel Alvarado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo manejar a un equipo que su primera reacción es el rechazo al cambio y adherirse a estos nuevos retos que se necesita llegar a objetivos claros? Cuéntanos, Juan Manuel. Bueno, una cosa muy sencilla que hace referencia al cambio. Precisamente por eso se llama cambio. Es una reacción humana, es humano ser reacios al cambio, porque el cambio supone algo nuevo, algo desconocido, algo incierto, y adentrarse en lo incierto, en lo desconocido, da cambio, da pánico, porque no sabes lo que puede venir. Prefieres estar en tu zona de confort, sentado y más seguro, porque es la zona en la que te sientes cómodo. Pero realmente el contexto ha cambiado y lo que significa el nuevo contexto supone que si seguimos igual, podemos desaparecer. Están apareciendo nuevas corporaciones, nuevas empresas, empresas muy dinámicas, muy ágiles, muy innovadoras, y hay una de dos. En este mensaje de cambio tiene que ser de alguna forma bastante directo y casi diría radical. Es un mensaje que casi tendría que ir en la siguiente dirección. Es ahora o nunca. O avanzamos en esta nueva dirección o nos quedamos atrás. O avanzamos o nos hundimos. Si se quieren hundir, pues quédense sentados ahí como están hasta ahora tranquilos y mañana verán que nos hemos hundido en el barco. Pero si queremos seguir adelante para llegar al destino prefijado en el horizonte, tenemos que cambiar, no queda otra. O si no, estaremos directamente a expensas del viento. Una cosa es llevar el timón y otra cosa muy diferente es estar a expensas del viento. Y si estamos a expensas del viento, perderemos el timón de hacia dónde queremos ir. Gracias, Juan Manuel. Tenemos una pregunta más de Silfredo Pérez que dice, hay líderes sociales, ¿qué decir de ellos y de los líderes del futuro que hay? Los líderes sociales deben ser un ejemplo para el resto, porque de alguna forma el gran ejemplo en este contexto mundial que está definido de alguna forma por el futuro del planeta, la sostenibilidad, el cambio climático, todos esos temas, en el centro del liderazgo está hacer una diferencia, un impacto positivo en la sociedad, y por tanto los líderes sociales trabajan directamente en ese aspecto, crear un efecto positivo en su comunidad local, con la gente con la que colaboran, en su localidad, en su pueblo, es decir, trabajar mano a mano sobre el terreno para que mejoren las condiciones de vida de la gente. Esto está en el centro de los objetivos de desarrollo del 2030, de la Agenda 2030. Los 17 objetivos tienen en común eso, que haya un impacto positivo en la sociedad. Y los líderes sociales precisamente trabajan en eso. No están trabajando por el beneficio puro y duro, sino que consideran que ese beneficio va mucho más allá de una cuenta de resultados, un beneficio puramente financiero. Y se centran mucho más en mejorar las condiciones de vida de las comunidades con las que operan y de mejorar las condiciones de educación, de desarrollo, de justicia y de bienestar de toda la comunidad. Y por tanto deberían ser un ejemplo para todos. Una consulta, Juan Manuel. Este tema de la gran renuncia es un tema generacional, es un fenómeno que afecta a todo tipo de generaciones. Aquí la brecha existe, no existe, porque justamente una de las cosas que mencionaste era que durante la pandemia tuvimos esta autoevaluación, tuvimos la oportunidad de sentarnos y hablar con nosotros mismos y preguntarnos, bueno, ¿qué queremos para nuestra vida y nuestro futuro? Pero, ¿es esto una tendencia a nivel de generaciones o está afectándonos a todos? Es cierto que las nuevas generaciones, la generación Z o la Y, como se quiera llamar, les gusta mucho más el cambio. Son generaciones que les gusta mucho más moverse. Dense cuenta de que estamos en la época digital donde tenemos muchos focos de atención. De hecho, una de las consecuencias de alguna forma, tanto positiva como negativa, de este contexto es que a la gente le cuesta más concentrarse.
porque tiene muchos puntos de atención al mismo tiempo. Pero en el caso que nos ocupa de la gran resignación, no hay ningún estudio que diga exactamente que simplemente son los jóvenes o un segmento concreto. Está afectando a diferentes segmentos. Incluso hay boomers, hay personas ya con cierta edad que a lo mejor por un deseo interno de autorrealización llegan a la siguiente conclusión. He trabajado casi toda mi vida, ha pasado lo que ha pasado, me quedan a lo mejor ya 5 o 6 años de carrera profesional, pocos años, he dedicado mucho tiempo a la empresa, pero no me acabo de sentir realmente satisfecho. Y quiero hacer lo que realmente me puede hacer satisfecho como persona. Y precisamente también es un perfil de público que está dejando organizaciones precisamente para hacer algo especial, algo con lo que se sientan satisfechos y que por tanto les sirva para autorrealizarse como personas. Es decir, este fenómeno no tiene un perfil muy definido. De hecho, también está pasando mucho con mujeres. Es decir, está afectando a todos, no solo a un grupo muy concreto. Y yo creo que si hay algo que distingue a todos, que lo caracteriza a todos, es precisamente ese deseo de autorrealización, de ser dueños del propio destino y de la propia vida. Gracias, Juan Manuel. Y justo sobre el tema que acabas de tratar, les comento que un estudio de McKinsey del año pasado mostró que el 42% de las mujeres se sienten agotadas en comparación con el 32% en el 2020. Para los hombres, saltó al 35% de un 28% anterior. Al comienzo de la pandemia, el mundo laboral perdió más de 3.5 millones de madres. Según la Oficina del Censo y el National Women's Law Center, descubrió que a principios del 2021 la participación de las mujeres en la fuerza laboral estaba a un nivel más bajo en los últimos 33 años, lo que nos devolvió a la era del working girl, que era bastante revolucionaria, pero que muchas mujeres pues tampoco han regresado, justamente por un sinnúmero de impactos que recibimos. Como tú decías, Juan Manuel, no es un tema generacional, también es un tema que nos afecta y nos impacta en todo sentido, a nivel de género, a nivel sociocultural, en fin, de todo tipo. Completamente. Y en el caso concreto de la mujer, ahora que lo mencionamos por ese estudio McKinsey, hay que tener en cuenta el contexto que hemos tenido. Confinados en casa, ha habido un lockdown global a todos los niveles y de alguna forma, quizá por el elemento femenino, las mujeres han sido quienes han llevado un poco el peso de las tareas por el rol tradicional de la mujer. Y en ese sentido, aún falta también dar un cierto paso mental en los hombres de que está muy bien el nuevo escenario donde se puede teletrabajar, trabajar de forma híbrida, pero desde el punto de vista de la responsabilidad individual, sobre todo de los hombres, también requiere que den un cambio mental en el siguiente sentido. Si vamos a trabajar de forma híbrida desde casa, también supone que desde el punto de vista de responsabilidad personal, el hombre también se aplique más a las tareas domésticas. No podemos dejar todo solo el balance sobre la mujer, porque si no, los resultados son los que acabas de comenzar, de que el estrés o el burnout de las mujeres puede incrementarse definitivamente, porque no pueden compatibilizar todo. Con lo cual, parte del cambio de la mentalidad del trabajo tiene que ver también con que si tienen que teletrabajar o trabajar en remoto, los hombres también se den cuenta de que tienen que aportar también la parte que les corresponde desde el punto de vista paternal o familiar en casa. Así es, Juan Manuel, realmente te tengo que agradecer por acompañarnos esta noche. Nos hemos extendido un poquito y realmente les agradezco a todas las personas que participaron con sus comentarios. Me gustaría igual ponerlos en pantalla porque es importante conocer también sus opiniones. Tenemos acá un comentario, Tome, si nos ayudas, por favor, de Viviana Lara. Claro, Viviana nos dice que el éxito requiere de caminos andados. Durante el camino a esa transformación es necesario el apoyo y cooperación de cada miembro del equipo. No hay mejores ni primeros, hay un equipo. Y completamente de acuerdo con esta reflexión también de Viviana. Le quiero agradecer a Viviana ese comentario porque resume muy bien lo que es un equipo. Hay una empresa multinacional que es L'Oréal, la empresa cosmética, que tiene un lema que dice lo siguiente: el líder es el equipo es el verdadero héroe. Y yo creo que
eso define, ese comentario de Viviana Lara, a la cual felicito, yo creo que refleja muy bien eso. Y después el otro aspecto del comentario de Viviana es que nos fijamos muchas veces en la meta, en el goal, en esa llegada final, pero a veces lo que importa es el recorrido. Y ir juntos, caminar juntos hasta el final, es lo que hace realmente que el equipo llegue al final. Así es, muchísimas gracias Viviana por tu comentario y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este video virtual. Sin duda ha sido un gusto para nosotros tenerte en Escuela de Empresas, Juan Manuel. No será la última vez, de eso estamos muy seguros. Así que yo los invito a todas las personas que han estado conectados esta tarde, que se conectaron, que nos acompañaron hasta el final, que sigan a nuestra página en escueladeempresas.com para que ustedes estén al tanto de todos los temas que vamos a tratar a lo largo del año. Realmente tenemos una planificación de charlas muy interesantes de temas actuales y que justamente necesitamos conversar, necesitamos hablarlo como sociedad, como comunidad. Así que bueno, agradecerles realmente por una tarde de mucho aprendizaje junto a Juan Manuel. Dome, muchísimas gracias también por estar esta noche con nosotros. Juan Manuel, te dejo este espacio para algunas últimas conclusiones. Pues la última conclusión, ya que Doménica cuando me ha presentado inicialmente ha hecho referencia a quizá el libro que más me ha influido desde que lo leí hace 20 años. Siempre me he sentido un fiel seguidor de la teoría de Robert Greenleaf sobre el Servant Leadership, sobre el liderazgo entendido como servicio. Y la frase que más me impactó en su día fue la frase que dijo en ese libro, Servant Leadership, dijo Robert Greenleaf lo siguiente. Dijo, los auténticos líderes se distinguen en dos. Hay un líder que primero lidera, que sobre todo lidera, y otro que sobre todo sirve. Los auténticos líderes son los que sobre todo sirven. Y por servir se refería a aquellos líderes que sobre todo lo que quieren es ayudar a las personas a que crezcan, se desarrollen y sean realmente, den el máximo de sí mismos, que desarrollen todo su potencial. El liderazgo de alguna forma tiene que, en los tiempos actuales, ir en esa dirección. Gracias, Juan Manuel. Y bueno, antes de cerrar, recordarles que pueden visitar www.escueladeempresas.com. Dome, ¿cuándo empieza nuestra próxima maestría en Administración de Empresas y Gerencia Bancaria y Financiera? Cuéntanos, por favor. El próximo ciclo de esta maestría comienza el lunes 22 de agosto. Están todos invitados a conocer más acerca de este grandioso programa. Tenemos a grandes profesionales como parte de nuestro corte de profesores. Y la próxima fecha de admisión es en marzo, así que estén listos y pueden revisar más información en nuestra página web. Así es, los invitamos a que tomen nota y puedan realmente ser parte de este proceso académico dentro de Escuela de Empresas. Como les dijo Dome, tenemos un grupo de profesores expertos que los acompañará en este proceso tan lindo y aparte que, bueno, un sinnúmero de beneficios que no pueden dejar de conocer. Así que los invitamos realmente a visitar nuestra página web. Por nuestro lado, nuevamente agradecerte, Juan Manuel, Dome, que tengan una excelente noche. A todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Los esperamos en el próximo Vive Virtual en el mes de marzo. Que tengan una linda noche. Pues igualmente, un abrazo a todos. Cuídense mucho.